Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo 10 de marzo. Nuestros invitados y en lo particular haremos todo lo posible, primero por agradecerles que estén con nosotros y esperándonos a esta hora, 8:30, y que estén con nosotros hasta las 10 de la noche. Tendremos un programa pero muy especial. Y mucha explicación, mucha información, mucha orientación de qué fue lo que pasó. Con la sentencia de culpabilidad, con la condena del expresidente Juan Orlando Hernández y la sentencia que se viene el 26 de junio próximo. ¿Qué puede pasar de aquí a entonces? No se lo pierda, hay muchas cosas que decir todavía. Nuestra agenda esta noche aquí en 3030, domingo 10 de marzo. El abogado Gustavo Solórzano gana la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras. Además, ¿cuáles fueron las virtudes de la Fiscalía en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández? ¿Cuáles fueron los errores de la defensa? Estados Unidos además lanzó una advertencia a los políticos corruptos. ¿Qué resultado tendrá la apelación que va a presentar o que anunció que presentará la defensa del expresidente Hernández? ¿Qué sentencia aplicará al expresidente Hernández el juez Kevin Castel? Ojo con esto, cadena perpetua, 1, 2, 3, cadena perpetua para otros años adicionales. ¿Se necesita aprobar una ley de extradición en Honduras? Esta noche nuestros distinguidos invitados van a contestar esas preguntas. En unos momentos más adelante estará con nosotros Mike Vigil, exagente de la DEA, una autoridad, como usted lo sabe, para hablar sobre estos temas, con una gran experiencia y un conocimiento bárbaro sobre el asunto. Y no digamos aquí en el estudio, don Marlon Duarte, experto en Derecho Penal, el abogado Kenneth Madrid, abogado y catedrático universitario, a quienes quiero agradecerles públicamente que han estado con nosotros desde el 7 de enero, en el primer programa de 3030, donde abordamos este tema del expresidente Juan Orlando Hernández. Ustedes dieron su vaticinio, su pronóstico, ya lo vamos a ver más adelante, pero quiero agradecerles profundamente que han estado con nosotros, tanto aquí en 3030, dándonos orientación, información, compartiendo su experiencia y también en el noticiero ahí mismo. Muchas gracias, abogado Kenneth Madrid, y muchas gracias, abogado Marlon Duarte. Gracias. Bueno, hemos estado aquí pendientes de este caso, creo que a todos los hondureños nos interesaba, y más que todo a los abogados que somos apasionados a nuestra materia. En este caso yo soy penalista, pero estamos siempre a la orden y no queremos decir, este equipo determinó de qué es lo que iba a pasar, pues. Pero así fue. Pero así fue. Pero así fue. Y yo dije aquí, ojalá me esté equivocando, ¿va? Porque creo que la familia está bastante dolida y creo que bastante de sus amigos, pues este es un caso inédito, es la primera vez en el país que pasa una situación de esta. Sí. No, y don Edgardo, agradecerle a ustedes también porque nos dieron la oportunidad de darle al pueblo hondureño una opinión válida, traduciendo un poco los argumentos legales al vocabulario común de las personas que no son abogados, transfiriéndole un poco lo que en algún momento hemos estudiado y hemos querido que la gente, pues obviamente, tuviese esa información a la mano. Y creo que, bueno, lo que vaticinamos fue, Edgardo, lo que en base también a la experiencia nuestra, era lo que se veía. Experiencia y conocimiento. ¿Verdad? Ya vamos a entrar en materia. Muchas gracias, abogado Kenneth Madrid. Muchas gracias, abogado Marlon Duarte. Nuestro agradecimiento. He aprendido mucho con ustedes y estoy seguro que nuestros amables televidentes también. Pero antes de entrar en materia sobre este tema, el abogado Gustavo Solórzano, del Frente Patria y Justicia, ganó ayer sábado la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras y está conversando con nosotros unos minutos aquí en el noticiero. Está un poco en el programa, está un poquito afectado de su voz, pero hace el esfuerzo por estar con nosotros esta noche, lo cual agradecemos mucho. También, abogado Solórzano, gracias por estar aquí. Buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo, y también un saludo a los amigos ahí en el estudio, al abogado Duarte, al abogado Kenneth. Y no, muy contentos, la verdad. Tuvimos una participación increíble el día de ayer. Más de 13,000 personas, casi las 14,000 llegaron a votar. Y de esas, pues también una ventaja grande que no deja lugar a dudas, cerca de 1,400 votos de diferencia en el caso de su servidor, con un poco más de 7,500 votos, que también es una cantidad histórica dentro del colegio. Siempre el tema del abstencionismo, ¿verdad? La indiferencia a veces que tenemos como profesionales de ir a votar, pero muy contentos y agradecidos con los abogados que llegaron
Se dieron varias circunstancias dentro del proceso que también nos ayudaron, digamos. Yo deseo agradecer incluso muchos abogados del Frente Independiente que llegaron a votar el día de ayer y que se mostraron pues identificados con la campaña que nosotros habíamos realizado y con nuestra candidatura. Ayer ganó todo un gremio, ganó el Colegio de Abogados de Honduras, ganó también el país, porque creo que fueron elecciones que se celebraron, que generaron mucha expectativa. Y al final todo se desarrolló en calma y prevaleció el orden y la democracia, que eso es lo importante. Abogado, ha sido tradicional esto que el partido de gobierno, digo tradicional e histórico, siempre ha sido así, que el partido de gobierno pretende tener influenciar en las elecciones del colegio de abogados o que el colegio de abogados esté alguien ahí al frente del colegio de abogados afín al gobierno. Ha ocurrido en los gobiernos liberales, ha ocurrido en los gobiernos del Partido Nacional y por supuesto se procuraba que ocurriera en esta ocasión. ¿Cómo hizo usted para ganarle a la maquinaria estatal? Pues trabajamos los 27 capítulos, trabajamos Tegucigalpa y demostramos de que las campañas ya no tienen que ser campañas de odio, sino campañas de propuestas. Y lo que nosotros prometimos durante todos 7 meses de trabajo, pues lo vamos a cumplir y eso pueden estar seguros los colegas. Y además, aquí yo quiero sumar algo, el agradecimiento porque confiaron en mi persona y lo digo, la trayectoria que nosotros hemos tenido siempre ha sido pues enmarcada en lo que debe ser lo correcto. Me dolió mucho y lo resalto porque creo que ese tipo de cosas tienen que acabar, que son las campañas de odio. Durante el día de ayer difundiendo mi imagen, colocándome como que yo fuera un narcotraficante y eso no es correcto. Y ese tipo de cosas son las que molestan a la gente. Y eso en lugar de sumar, resta para el otro grupo. Ya la gente no quiere división, la población en general no quiere odio y el trabajo consistió en eso, en hacer todo lo que hicimos con amor, con pasión, pero con el deseo de llegar a servir, Edgardo, y eso fue lo que identificó la gente. Me gustó mucho también, y es una posición muy elegante, muy correcta, muy digna de la abogada Carla Alegría, que temprano por la noche, ella junto a usted en una conferencia de prensa así un poco improvisada, lo de menos, pero ella reconocía el triunfo suyo. No sé si tenemos una fotografía ahí, tal vez donde está usted, junto con la abogada Carla Alegría, ya la vamos a ubicar. Ahí está, donde ambos, bueno, ella sobre todo reconoció su triunfo y se comprometió incluso también a apoyarlo a usted. No sé si ella queda formando parte de la Junta Directiva. ¿Cómo queda la estructura Y ahí? claro, nuestras planillas son integradas, entonces todos los que participamos integramos Ah, muy bien, y vamos a formar equipo. De hecho, con Carla somos amigos, muy bien. ¿verdad? Yo le guardo mucho cariño y Y como respeto. le digo, me parece muy digno de parte de la abogada Alegría, ¿verdad? Lo que hizo ayer, creo que era como las 9 de la noche, más o menos. ¿Sí? Antes creo O antes, incluso. sí, sí, sí. Sí. Pero sí, yo reconozco eso también en la abogada Carla. Sí, Habla muy bien de ella así porque es. ella salió y reconoció el triunfo que habíamos obtenido y se comprometió a trabajar con nosotros también. Y yo sé que así va a ser. De igual forma, hoy en día formamos equipo. Ella es presidenta del Tribunal de Honor y yo soy miembro también del Tribunal de Honor. Así que ya hemos Actualmente, trabajado actualmente. actualmente. Y ya a partir, por ejemplo, usted toma posesión el 30 de abril de 2024 hasta el 30 de abril de 2026. Así es, durante 2 años la gestión de presidencia del Colegio de Abogados. Muy bien. Dígame, uno de los temas que ha sido de harta preocupación para los abogados en general, es el saqueo al interior del Colegio de Abogados de Honduras. ¿Cómo usted va a evitar eso y cómo va a enfrentar esta situación? Mire, es que aquí hay dos cosas. En primer lugar, el colegio y el Instituto de Previsión del colegio, que son dos órganos totalmente, dos instituciones separadas. Y el que maneja recursos es el Instituto de Previsión. Los recursos están en un fideicomiso y los recursos van ganando dinero o intereses por medio de tenerlos ahí depositados en cuentas. El gran temor que ha existido siempre es de que ese dinero, como ocurrió en el pasado, pueda ser objeto de mala administración. Eh, en materia previsional uno tiene que hacer inversiones, pero las inversiones siempre tienen que ser seguras y rentables. Y en mi caso, pues la mejor administración que va a ser de los recursos, siempre, en todo momento, ir a cuidar cada centavo de los abogados y abogadas. Nosotros pagamos una cuota mensual de 281 lempiras
Y de ese dinero también hay una parte que va al instituto y una parte que va al colegio para su funcionamiento. Son 60 lempiras para el colegio de abogados. Y el dinero del colegio, darle una correcta administración. Si hay algo que pude notar durante la campaña también es a veces la falta de mantenimiento que tienen los capítulos. Hay que comenzar a trabajar en la descentralización. Todo está concentrado en Tegucigalpa y hay que ver la forma como ordenamos y proponemos, planificamos para que los capítulos también puedan administrar cierta cantidad de recursos y que de esa forma puedan tener mantenimiento. Hay capítulos que están totalmente parados en este momento porque se les arruinó la bomba del agua y que no puede operar. Entonces, hay bastantes temas que Muy hacer bien. administrativos. Sin embargo, también creo que el colegio necesita un cambio en cuanto a su gobierno corporativo. Y cuando digo esto, a lo que me refiero es que quien ha llegado a presidir también administra. Y eso no es correcto. El presidente es el presidente y tiene una función de dirección estratégica, política. Y en cambio, quien tiene que estar administrando debería de ser un gerente o un director general. Esa es la idea que tenemos para poder separar las funciones. Yo no soy concentrador de poder, así que en mí lo que van a encontrar es un gestor y una persona que va a llegar a servir y tratar de ayudar a cada uno de los Y capítulos y blindar que los se puedan recursos del gestionar colegio, de debidamente los los recursos. recursos de Los los vamos a agremiados, cuidar. de los abogados, ¿verdad? Así Lo es. otro, me pidieron que le preguntara, actualmente no sé si está activo o no el seguro médico hospitalario de los abogados. Hay un seguro médico hospitalario, está contratado, pero uno tiene que pagar. Nosotros tenemos un fondo que creo que son 30 millones de lempiras en un fideicomiso también para la contratación del seguro. Aquí este es un tema también, Edgardo, porque cuando yo he andado averiguando sobre esto y el problema que tenemos los profesionales del derecho en general es que tenemos una siniestralidad alta, incluso dentro del mismo otros órganos del Estado, cuando uno va a preguntarle, dicen, no, con los abogados no nos metemos. Entonces, tenemos una mala estigma al respecto. Ya he hecho yo los cálculos necesarios y he venido conversando y la idea es poder abrir un proceso para poder licitar y estoy seguro que lo vamos a contratar. Pero la idea hacia futuro es que nosotros podamos crear nuestro propio modelo de aseguramiento. ¿Por qué? Porque podemos contratar por un año, pero no va a ser sostenible para los siguientes años. Así que tenemos que ver una idea de cómo crear nuestro propio seguro y de esa forma también tener alternativas. Porque si hay algo que demandan los colegas, es eso, es Claro, el seguro médico claro, hospitalario y de vida. claro. Sí, muchos abogados me preguntaron durante el fin de ayer, noche para hoy, si iba a tener la oportunidad de conversar con usted. Les dije que sí, que usted había aceptado la entrevista, que estaba en la circunstancia que estaba, pero que íbamos a hablar unos minutos y que por favor le preguntara sobre esto. Creo que les ha contestado a esa duda. Y lo otro, para concluir, abogado, ¿el Colegio de Abogados va a tener posicionamiento sobre temas de interés nacional? Es un deber y es una obligación. Y por eso usted hizo la introducción al inicio de los partidos políticos. Es por eso que los partidos políticos no deben de meter las manos en temas gremiales. Todos nosotros podemos tener nuestro sentimiento, nuestro corazón, pero el problema es cuando ya se sigue una línea de partidos políticos, se pretende instrumentalizar al colegio de abogados y el colegio tiene que tener posiciones objetivas. Nosotros hemos venido perdiendo muchísimos espacios de debates, de foros, de construcción, de crítica constructiva y vamos a tener esos posicionamientos ante las circunstancias que se puedan presentar, tanto en los poderes del Estado, temas constitucionales, temas legales, ¿verdad? Generar debate es importante, pero también propositivos. El colegio tiene que comenzar a promover cosas. El derecho ha cambiado y ha evolucionado y se lo digo porque me toca verlo en muchas ocasiones desde afuera y yo veo cómo nos hemos venido quedando nosotros rezagados. Así que es necesario que también desde el Colegio de Abogados salgan propuestas innovadoras. Vamos a trabajar mucho con los jóvenes y vamos a trabajar con la academia también. Es necesario de que fomentemos, de crear, ¿verdad? De que los abogados podamos tener la oportunidad de escribir libros que no se ha venido dando. Hay que fomentar muchísimo todo esto. Y hay muchos jóvenes también que están interesados en todos estos espacios académicos que los vamos a impulsar. Muy bien. Abogado, le agradezco mucho que haya aceptado esta entrevista. Seguramente en el transcurso de 2 días, antes que tome posesión de su cargo o ya usted siendo presidente,
en posesión, podamos conversar con más tiempo y en mejores circunstancias para usted. Así que muchas gracias de nuevo y felicitaciones, éxitos. Gracias. No, y aprovecho nada más para agradecerle a todos los abogados y abogadas a nivel nacional y volverme a comprometer de que aquí lo que tienen es un servidor. Y ayer ganamos todos y vamos a trabajar en equipo, ¿verdad? Y ese es el sentido y va a ser la filosofía que vamos a tener dentro del Colegio de Abogados de Honduras. Muy bien, muchas gracias. Abogado Gustavo Gracias. Solórzano es el presidente electo del Colegio de Abogados de Honduras. Toma posesión el próximo 30 de abril para un periodo de 2 años que concluye el 30 de abril de 2026. Ha ganado el Frente Patria y Justicia. Muy bien, vamos a un corte comercial en el programa. ¿Qué dijo el abogado Kenneth Madrid? ¿Qué dijo el abogado Marlon Duarte? ¿Qué dijo Mike Vigil el 7 de enero de 2024 cuando se les preguntó aquí en el programa? ¿Cómo va a ser declarado el expresidente Juan Orlando Hernández? ¿Culpable o no culpable? ¿Qué opinión tienen ellos, por ejemplo, del desarrollo de la agenda de esta noche? A las preguntas siguientes. ¿Cuáles fueron las virtudes de la Fiscalía? ¿Cuáles fueron los errores de la defensa? Sobre esa advertencia que ha lanzado a los políticos corruptos de Estados Unidos. Sobre cuál podría ser el resultado de la apelación que va a presentar la defensa. ¿Qué sentencia aplicará al expresidente Hernández el juez Kevin Castell? Y también, ¿se necesita aprobar en Honduras una ley de extradición? Vamos a un corte comercial en el programa. En un momento continuamos. Buenas noches a Mike Vigil, ex agente de la DEA y ex jefe de operaciones de la DEA en Latinoamérica. Ya está con nosotros conectado como los últimos domingos, acompañándonos, ilustrándonos, informándonos sobre este tema. Mike, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches, señores abogados. Está con nosotros el abogado Marlon Duarte, experto en Derecho Penal, el abogado Kenneth Madrid, abogado y catedrático universitario. Quiero repetirles, ahora que ya está Mike conectado vía Zoom, mi agradecimiento, Mike, también a usted, mi agradecimiento. Para mí ha sido un verdadero privilegio tenerlo a usted como invitado, igual al abogado Kenneth Madrid, al abogado Marlon Duarte. Ha sido y es un verdadero honor, una gran satisfacción conocer, aprender de sus criterios ilustrados y de su experiencia. Así que es inmensamente mi agradecimiento a Mike por habernos acompañado todos estos domingos, incluso también en el noticiero hoy mismo. A veces programado, a veces de manera abrupta. Sí, Mike, necesitamos una reacción ahorita. Y Mike siempre dijo, aquí estoy para apoyarlos. Mike, thank you, thank you, thank you, thank you. No, muchas gracias, Edgardo. Siempre ha sido un placer y siempre me ha gustado su programa. Y como digo, es un honor. Gracias, Mike. Para nosotros lo es. Y quería aprovechar ahora que estamos en el comienzo del programa, porque si no, después estamos a la carrera y se me olvida. Así que gracias. Bueno, el 7 de enero tuvimos un primer programa sobre este tema. ¿Recuerda, abogado Marlon Duarte? Sí. El abogado Kenneth Madrid no se había incorporado todavía, pero estaba Mike. ¿Qué dijo el abogado Marlon Duarte cuando se le preguntó sobre este caso de Jo? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos listo? ¿Lo puedo? Bueno, tenemos lo que dijo Mike Vigil el 7 de enero. Hace febrero, marzo. Más de un mes. Más de 2 meses. No, de febrero a marzo son más de 2 meses. Más de 2 meses. ¿Qué dijo Mike Vigil y qué dijo el abogado Marlon Duarte el 7 de enero? En su opinión, ¿cuál va a ser el veredicto del jurado? En mi opinión personal, lo van a dejar culpable. Yo creo que también a Juan Orlando le van a dar una cadena perpetua. ¿Usted está 100% seguro que será declarado culpable? Yo personalmente sí. ¿100%? Sí. Estados Unidos no va a perder este caso jamás. ¿Será declarado culpable o será absuelto? Si él va a juicio, lo van a condenar. Eso fue el 7 de enero. Y dijo el abogado Duarte, si él va a juicio, porque no se sabía si iba a ir a juicio o se podría declarar culpable. Exactamente. Si él va a juicio, va a ser declarado culpable. Y Mike dijo, tengo 100% de seguridad que será declarado culpable y que por lo menos le van a aplicar una cadena perpetua. No sabemos cuál va a ser la sentencia. Pero creo que va a ser igual. Pero podría ser por ahí, o arriba porque la de Tony Hernández fue de una cadena perpetua más 30 años. Ya vamos a ver más adelante. Pero Mike no falló. ¿Qué comentario tiene, Mike? Bueno, es que es lógico y
como siempre ha dicho, yo tengo 31 años adentro de la DEA, ha participado en muchos de estos juicios por todos los Estados Unidos, juicios de que se tratan de conspiración compleja. Y hace 2 años pasado que yo vi la defensa de Juan Orlando que no era muy fuerte. Comenzaron, por ejemplo, con un abogado, no me acuerdo del nombre, estaba Colón, estaba el rabino Bar Levi, estaba Ángel Pérez o Ángel Martínez, y yo dije que era una defensa de Mickey Mouse. Se ha comprobado eso, y aparte de eso, ellos siempre se enfocaron, Edgardo, en ganar la opinión pública en Honduras. Nunca se enfocaron en las evidencias y siempre decían que el gobierno no tenía pruebas, pero y no, el siguiente día decían que querían más tiempo simplemente porque las evidencias eran tan enormes que necesitaban de revisarlas. Solo que era una cosa tras de la otra, y siempre dije que los fiscales federales de los Estados Unidos son los mejores. Aquí en los Estados Unidos tenemos un éxito al lado federal de 95-98%. Aparte de eso, muchas personas no saben cómo trabajan la sistema jurídica acá. No se necesitan muchas pruebas, se puede condenar a una persona simplemente con los testigos. Si son creíbles con el jurado, los pueden condenar, así como sucedió con Chapo Guzmán y muchos más. Y luego yo vi lo que sucedió con el juicio de Tony Hernández, entonces era lógico que iban a condenar a Juan Orlando, y como le dieron una cadena perpetua a Tony Hernández y Castel estaba manejando el juicio de Tony Hernández y ahora manejó el juicio de Juan Orlando, y él sabe perfectamente bien que la persona, el cerebro intelectual de toda esta conspiración era Juan Orlando Hernández. Entonces es lógico para mí que le van a dictar una cadena perpetua. Muy bien. Gracias, Mike. También el abogado Kenneth Madrid, que se incorporó creo que ya a finales de enero, a principios de febrero. El 11 de febrero. El 11 de febrero fue su debut aquí. Correcto. Y también usted manifestó que iba a ser una sentencia condenatoria. Bueno. O sea, perdón, de culpabilidad. De culpabilidad. De culpabilidad. Correcto. Bueno, brevemente, ¿por qué estaba tan seguro usted? Usted dijo, si va a juicio. O sea, perdón, y solo quiero aclarar esto, porque también usted dijo aquí que si le hubieran preguntado a usted, usted le hubiera aconsejado que se declarara culpable. Sí, correcto. ¿Verdad? Desde un principio. Pero no fue así, sino que decidió ir a juicio. Sí, yo pienso que la familia, más que todo, como dice May, vinieron dando, contratando abogados aquí y allá, nunca tuvieron una defensa sólida, correcta, es decir, con un norte bien específico. Y yo siempre me encamino en la estadística también. Lógicamente, sabemos de antemano que al ver estos números hay que estudiarlos. Había un abogado que participaba también en estos foros, que él decía que no era un partido de fútbol, que la estadística no importaba. Claro que importa la estadística. En Estados Unidos ese es el país que menos mora judicial tiene. ¿Por qué? Porque como lo hemos repetido aquí a la saciedad, si tiene 350,000 presos, 330,000 se declararon culpables. O sea, negociaron con la fiscalía. Es más, estaba tan seguro yo que lo iban a condenar desde el momento que mediáticamente la DEA expone en Washington este caso. O sea, van con todo. Y lógicamente el jurado, al tener esta persona ahí juzgada por un juez federal en Nueva York, por un jurado neoyorquino, y ante esta presión y ante el vaticinio de que en el juicio de Tony Hernández
esto mismo ya había el juez tenía un criterio y estos mismos testigos habían declarado, creo que lo más sensato era no ir a juicio y negociar una condena. Hago mío los términos del abogado Marlon Duarte, pero también coincido con Mike. Mire, lo dijimos acá y nos atrevimos a pronosticar porque estábamos seguros. Varias cosas, Edgardo. Y mire, la tradición juradista de Estados Unidos con los juicios por jurados prácticamente es el pueblo fallando contra el pueblo. Entonces prácticamente esa tradición, Edgardo, con los principios elementales que tiene la Ley Federal de Evidencias de 1975, es brutal, ¿verdad? Es arrolladora. Prácticamente, y decía la gente, los testimonios, que lo van a ver testigos, sí, con eso es suficiente. Porque mucha gente decía, mire, que no hay evidencia, que no sé qué, que esto y que lo otro. Con eso es suficiente. Hay que entender que cómo es el sistema ya. Claro, punto. Y mire que fue la dualidad. Decían que solo habían testigos de oídas, que son los que también permite esa regla que les dijimos aquí, el hearsay rule, que permite hacer exclusión cuando son testigos de oídas, pero es que también estaban los testigos presenciales. Yo siempre lo dije acá. Y cuando ya comenzamos el juicio, vimos al contador, vimos a Alexander Ardón y vimos también a Fabio Lobo. Se reunieron con él, estuvieron directamente y eso junto con los otros testigos permitieron amarrar todo. Pero cuando lo decíamos, Edgardo, sí, las estadísticas son las que no permiten equivocarse. Pero usted puede romper las estadísticas, el detalle es que aquí no había por dónde. ¿Sabe por qué es un elemento fundamental también? Que la justicia en Estados Unidos deben entender todo el pueblo hondureño. La justicia de Honduras es justicia negociada. Por eso es tan efectiva. Si en Estados Unidos no se negociara la justicia, prácticamente estuviera colapsado el sistema. Y por eso es que estos juicios, como los que estamos viendo, son la excepción, Edgardo. Porque en la mayoría de los casos se declaran culpables. Todos se declaran culpables. Y es poco lo que va. Y el que va a juicio sabe que va directo al fracaso, Edgardo. ¿Ustedes se dan cuenta si en algún momento alguien le sugirió, le recomendó al expresidente que se declarara culpable? Mire, yo le voy a decir una cosa, Edgardo. Y yo discrepo a veces con muchos comentarios de otros colegas que le van a ofrecer. Estados Unidos, prácticamente este sistema a usted lo obliga a buscar inclusive a la fiscalía. ¿Qué me ofreces? Y la fiscalía, si usted me pregunta a mí, ellos posiblemente no quisieron hacer el juicio en su momento. ¿Por qué? Porque lógicamente a ellos les genera gastos, les genera tiempo. ¿Y qué pasa? Ponen en duda el sistema de investigación de los Estados Unidos. Entonces, para Estados Unidos, el hecho de que alguien, y yo le ponía un ejemplo, en el caso de Portillo, el expresidente de Guatemala, él aceptó la culpabilidad y negoció con la fiscalía. En el caso de Martinelli también, creo que el de Panamá también, igual, eso pasó. ¿Por qué? Porque es tan infalible para ellos, los federales, en este tipo de juicios, que lo más recomendable para cualquier persona es que usted negocie con la fiscalía. ¿Cuáles fueron las virtudes de la fiscalía en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández? ¿Cuáles fueron las virtudes de la Fiscalía en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández? Hemos recogido algunas opiniones y las hemos resumido en este cuadro que presentamos a continuación. Y obviamente el abogado Marlon Duarte puede agregar, también Mike, y lo podemos agregar aquí. Hay dos grandes virtudes de la Fiscalía. Primero, los testigos y luego el interrogatorio que la Fiscalía le hizo al expresidente Juan Orlando Hernández. Mike, ¿usted agregaría alguna virtud más a la labor de la Fiscalía, aparte de los testigos que presentó y el interrogatorio que le hizo al expresidente Juan Orlando Hernández, en momentos en que no pudo contestar él, incluso en el de la fotografía, cuando dijo que no creía que era él y que en Honduras se decía que era un montaje, o sea, que lo evidenciaron y en muchas respuestas él decía, no recuerdo, podría ser, no sé. Sí, mira, se trata que para mí fue la secuencia cómo presentaron los testigos. Okay. Comenzaron con el contador. Habla de que Juan Orlando vino a graneros nacionales y se reunió con Giovanni Fuentes, que le entregó dinero. Y luego, aparte de eso, después a uno de estos generales, Romero, llega para tratar de ayudar al exmandatario y dice que sí, que fue con Juan Orlando a graneros nacionales, poniéndolo ahí, como dijo el contador, que eran
primero testigo. Sí. Aparte de eso, yo creo que, como dices tú en el interrogatorio de Juan Orlando, fue muy eficaz. Le estaban haciendo bastantes preguntas. Muchas veces contestaba, no me acuerdo, no me acuerdo. No sé quién es la persona. Le enseñaron la foto que tomó en la Mundial en Sudáfrica con Arnulfo Valle abrazado y lo dicen que no lo conoce. Y luego la ex primera dama dice, pues el rostro es algo diferente, pero la foto no ha cambiado. Ahí está Arnulfo, las personas otras están ahí. Y también le preguntan, ¿tú conoces a Giovanni Fuentes? No, no lo conozco. ¿Tú conoces a los hijos? Bueno, yo conozco a muchos niños. Le enseño una foto, está en un evento privado con los hijos de Giovanni Fuentes. Le preguntan a Alex Ardón, fue a su casa. Después de eso se postuló así como para la alcaldía del Paraíso. No sé, no recuerda. Le preguntan si conoce a Mario Calix. Dice, bueno, en realidad no, yo conozco a muchos Mario Calix, pero nunca negó que estaba ahí con Alex Ardón y con Chapo Guzmán, nada más que no conocía a Mario Calix. Le preguntan si tomó dinero de fulano de tal, de esta persona, y dice que son mentirosos profesionales. Y luego le pregunta al fiscal, ¿y tú eres el único que está diciendo la verdad? Bueno, yo nunca he aceptado dineros calientes. Entonces, cuando estás declarando, si tú subes al estrado, tú vas a tener que hacer la respuesta así fuerte y no me acuerdo Okay. quién es esta persona. Y eso va a tener un impacto súper negativo en el jurado. O sea, usted coincide con la posición del programa que las virtudes de la Fiscalía fueron los testigos y el interrogatorio a Jo, como lo más importante a destacar. Sí, para mí sí. Muy bien. ¿Abogado Kenneth? Yo ¿Le agregaría algo más? Sí, yo le agregué, bueno, y coincidimos perfectamente porque hemos dicho incluso que testigos para nosotros eran cruciales, Sí. ¿verdad? Pero yo le agregaría dos cosas. La Fiscalía tuvo una presentación persuasiva, tuvo unos argumentos iniciales y como estructuró el caso fue persuasivo desde el inicio. Supo tocar los puntos culminantes donde realmente se configuraba la conspiración. Fue persuasiva. Fue persuasiva desde el inicio. ¿Qué significa que fue persuasiva? Que desde el primer momento impactó al jurado. Desde el momento lo impactó y prácticamente encadenó ese hilo conductor que le llamamos aquí en el programa, cómo se iban a ir concatenando todo el resto de los elementos probatorios. Entonces prácticamente fue llevando al jurado de la manera coherente para que fuera comprendiendo todo lo que había sucedido. ¿Y lo otro? Y segundo, don Edgardo, que yo le agregaría además la flexibilidad que tuvieron los fiscales federales para adaptarse al contrainterrogatorio de Juan Orlando Hernández, cómo se adaptaban ellos al contrainterrogatorio que hacía la defensa de sus testigos para finalizar ellos rematando bien al final con el derecho a réplica que siempre tiene la Fiscalía en Estados Unidos. Fue crucial, fue devastador y prácticamente ahí demostró, don Edgardo, dos cosas elementales la Fiscalía. Que se prepara bien para estructurar un caso, que estaba muy bien preparado y que no son principiantes, don Edgardo, sino que son fiscales federales lo mejor de Estados Unidos y venían preparando este caso hacía muchos años y que con los testigos habían tenido el tiempo oportuno para poder practicar todo este tipo de acciones, de poder prever qué la defensa les podía preguntar y prácticamente ahí no hubo duda de que los testimonios nunca fueron refutados por la defensa. ¿Agregaría algo más o coincide con esto, doctor Duarte? Yo coincido totalmente con eso, con el hecho de los testigos del interrogatorio, pero más que todo es la comodidad que tuvo la Fiscalía. O sea, prácticamente tuvo todo a la apertura del juez, totalmente hacia ellos. Yo me fijaba en las objeciones que hacía la Fiscalía, el 90% se las declararon con lugar a la Fiscalía y las objeciones de la defensa sin lugar. O sea, esa comodidad que tienen los fiscales, y en este caso los fiscales federales, fue una situación no normal, porque cuando vemos nosotros que habían objeciones
que posiblemente la defensa tenía razón, el juez se las declaraba sin lugar. Entonces me parece que la fiscalía estaba cómoda, como dice el abogado Kenneth, conocía perfectamente los testigos que iban a llegar, ya sabía cuál era el... ¿Cómo le podríamos agregar ahí entonces a las virtudes de la fiscalía? Supo Los aprovechar. testigos, el interrogatorio a Hall, que fue persuasiva, impactó al jurado. Y que aprovechó también la flexibilidad. Flexibilidad que de adaptarse al cambio. que tenía el juez con ellos. O sea, Porque mire, ahí coincidimos con el abogado Marlon Duarte. ¿Cómo porque, que no? mire, Pero ¿qué lo estamos redactando en vivo? esa es una estrategia, la flexibilidad. ¿Flexibilidad? Sí, la esa es flexibilidad que ellos tuvieron, o sea, Sí. que ellos aprovecharon el hecho de que el juez tenía una posición muy marcada hacia ellos. Y eso usted tiene que explotarlo, como abogado defensor o como abogado acusador, como fiscal. Y creo que hasta los fiscales de acá lo hacen. Entonces le ponemos flexibilidad de la flexibilidad hacia o cómo. No, es que la flexibilidad de adaptarse La flexibilidad de adaptarse a la posición del a la juez. posición. a la posición del juez. Sí. Y yo diría lo que se está sucediendo en el juicio, en el debate. Porque ellos, no sé si coincidimos con el abogado Marlon, que yo le decía, mire, uno miraba que terminaba de contrainterrogar la defensa y ellos estuvieron objetando. Eso es la flexibilidad de adaptarse, Sí. las objeciones, y luego viene que ellos terminan haciendo la réplica y terminaban, obviamente, destruyendo el contrainterrogatorio de la defensa. Hay un punto muy importante aquí, Edgardo, y es el hecho, como lo dice Mike, la fiscalía tenía una prueba abundante en cuanto a los testigos. Ellos tenían la flexibilidad y la facilidad de escoger qué tipo de testigo, y parece que lo fueron poniendo de manera estratégica para culminar con un interrogatorio del testigo Fabio Lobo. O sea, empezaron de a poco y fueron subiendo el nivel hasta llegar a Fabio Lobo. Para mí Fabio Lobo es crucial, y la otra es, y para mí, como dice Mike, que fue letal en este juicio, es el hecho de que los propios testigos de la defensa confirmaron. Ya vamos a eso, ya vamos a los errores de la defensa. Que no habían. Sí, ya vamos a los errores de la defensa. En la doctrina se llama flexibilidad de adaptación a los cambios, se llama la doctrina. Flexibilidad de adaptación A los cambios. a los así se llama cambios, en la doctrina. pero para que lo entendamos, No, para que, bueno, así está bien, flexibilidad de adaptarse a la posición del juez. ¿verdad? Así está bien. Súper Mike, cómodo. algo rapidito sobre esto para ir al corte comercial y luego regresar con los errores de la defensa. Bueno, y la cosa que hicieron también, que es importante y siempre lo hacen, por ejemplo, muchos de los testigos, como tienen conocimiento ustedes, tenían antecedentes. Algunos habían cometido homicidios, todo eso, y ellos cuando comenzaron a presentar a los testigos, de una vez sacaron eso, que eran criminales, que eran narcotraficantes, que eran asesinos, y eso le quitó el impacto que posiblemente iba a tener la defensa si ellos fueran sacado eso. Ok. Ese es un buen punto. Sí. ¿Cómo lo podríamos decir eso? Esa es una virtud de la fiscalía, le voy a decir Es por la qué, porque persuasión. tiene razón La Mike. persuasión. Es la persuasión. Que impactó al jurado. O sea, Sí. el orden como fueron presentando Y mire, los testigos. Y también le cambió, y también, mire, fue una estrategia para que la defensa se dispersara en esos aspectos que no iban directo al tipo penal, sino que ellos se pusieron a hablar de las elecciones, se pusieron a hablar de las muertes a la gente que habían producido ellos, Mire. y descuidaron lo principal. Mire, y Mike tiene razón, la defensa iba a tratar de explotar el hecho de que son criminales, y la fiscalía dice, bueno, si esta es la virtud de la defensa, mejor se los pregunto yo y los introduzco yo. ¿Cuántas personas han matado? ¿Sí? O sea, creo que fue el exalcalde Antón, ¿verdad? Que dijo, yo he participado en la muerte de 58 personas y 2 de ellas con mis propias manos. O sea, les hizo que la propia el fiscalía... mismo Cachiro, todo, o sea, Edgardo, aceptaron las muertes. entonces, el esa otro es- señor, el Cachiro que fue el que dijo que había mandado matar a fulano, que Y había esa al participado final- en la muerte del otro. Esa al final iba a ser la estrategia de la defensa. O sea, la estrategia Decir, de la defensa... estos que están aquí- son asesinos, mejor lo digo yo. ¿Y sabe qué? Eso al final no lo pudieron aprovechar la defensa. Sí, ¿Por qué? bueno, Porque ya lo había explotado la fiscalía. Claro, no dijo Mejía Vargas que había dado muerte también. Sí. Al fiscal Orlan Chávez. Orlan Chávez, sí. Claro, entonces- Y salió a relucir la muerte de don Alfredo Landaverde y salió a relucir la muerte del
de Aníbal Barro, salió a relucir la muerte de Sara Antidrogas. De acuerdo. ¿verdad? Julián Ariste. Entonces, don Julián Ariste, exactamente. No, Julián Ariste no, don Ariste González. Ariste González, perdón, Sí, sí. perdón. Eso es lo que disculpe. nosotros decíamos con el abogado Kenneth. ¿Mande? Nosotros decíamos eso con el abogado Kenneth, que la defensa se quedó corto. Él tenía que preguntarle a Juan Orlando Hernández esas preguntas que la fiscalía era de Entonces, cajón, ¿nos que quedamos se- ahí con los testigos o le agregamos alguna partecita ahí de lo que ustedes están mencionando que trajo Mike a referencia? No, me parece que la fiscalía expuso a los testigos tal cual los quería exponer No, la defensa. ¿sabe qué? Es que ahí Se adelantó. Se adelantó. Sí, es que La fiscalía se adelantó con sus testigos a la defensa y les dijo, mire, somos esto. Somos sí, esto. ¿y sabe qué se llama eso? Es la teoría del caso, bien diseñada, bien trabajada, cómo la iba a presentar. Y una estrategia, ¿va? Sí, no, esa es la estrategia. fiscalía ya sabía la estrategia. ¿Nos quedamos aquí entonces? Sí. Mike, perdón. Edgardo, y eso, como dicen los señores, era una estrategia. Ellos, los fiscales, sacaron todo eso de los antecedentes y luego la estrategia era tratar de que la defensa se enfocara, por ejemplo, en los delitos que habían cometido y todo eso, en deber de enfocarse, de tratar de desvincular a Juan Orlando lo máximo posible del narcotráfico y la corrupción y de los testigos. Y Colón se enfocó cuántas personas han matado, qué delitos y eso. Entonces fue una buena estrategia de parte de los fiscales. Entonces sería los testigos y, Puede ser y su entre- testimonio y su confesión. No, no, puede ser los testigos y colocarle entre paréntesis estrategia de la fiscalía. Sí, no, la fortaleza de la defensa la explotó la fiscalía. Sí. O sea, ¿y sabe O por sea, qué? lo que se pretendía que la defensa Desde hiciera, el día uno, lo hizo la fiscalía. y le digo algo. Y con eso les arrebató las ¿Y armas. sabe por qué? Porque como bien lo dice Mike, esto se volvió un juicio aquí, pero usted reveló su estrategia. Usted se reveló su estrategia que iba a atacar que estos eran delincuentes, que estos eran asesinos, que estos eran narcotraficantes, que estos eran confesos. Y que por iban- tanto no había y que creerles. Exactamente. Entonces, en el día uno empieza la fiscalía a decir, mi testigo es narcotraficante, mi testigo es asesino, mi testigo ha ordenado tantos asesinatos, tantos atentados que hizo en Honduras. Entonces se quedó sin estrategia. Y esa estrategia la quisieron utilizar en sus conclusiones y no. Y Edgardo, muy rápido, mire. Sí. ¿Y sabe qué pasó? La Fiscalía Federal le tiró al asador dos cosas. Uno, que eran los tres delitos y la narrativa que conocemos, pero los envolvió con la otra narrativa colateral de todo lo que había pasado en Honduras, del sistema electoral, de las muertes, de que había infiltrado el Estado, y ellos se envolvieron en esos O sea, la defensa se perdió. Se perdió totalmente. Le arrebataron las armas estrategia. Total. y después se Totalmente. perdió. Así es. En el las enfoque. mismas armas Así es. las utilizaron en contra de Y la eso, misma arma de y la eso fue trabajado para No. que sucediera así. Claro. Los testigos, luego su propia confesión, lo que dijeron Sí, del expresidente, Vital. uno, luego su propia confesión de quiénes eran, luego el interrogatorio al expresidente, fue persuasiva, impactó al jurado y la flexibilidad de adaptarse a la posición del juez. La gran virtud de la fiscalía en este caso. ¿Estamos? Sí, sí. Mike, ¿estamos? ¿All right? Sí, yo estoy de acuerdo, Edgardo. Ok, muy bien. Vamos a un corte comercial. Y cuando regresemos, los errores de la defensa. Ya volvemos. Nuestro super equipo de lujo en el abordaje y en el análisis de este tema del juicio de Estados Unidos de América contra el expresidente Juan Orlando Hernández, del cual me siento sumamente orgulloso. Este equipo integrado por el abogado Marlon Duarte, el abogado Kenneth Marit y Mr. Mike Vigil desde Estados Unidos que nos acompañan. Siempre mi agradecimiento por el sacrificio de estar aquí los domingos en la noche y también en el noticiero de hoy mismo en la mañana, mediodía y en la noche. Ha sido sumamente fundamental para nosotros su apoyo. Gracias, abogado Duarte. Gracias, abogado Madrid. Gracias, Mike Vigil. Vamos ahora entonces con los errores de la defensa. Hemos puesto unos aquí para que ustedes a su consideración, que son los que saben, por supuesto. ¿Cuáles que hemos considerado que fueron los errores de la defensa? Primero, los testigos de la defensa. Luego, el haber subido al expresidente Juan Orlando Hernández a dar su testimonio. Luego, que no estructuró una teoría del caso para desvirtuar los cargos o los delitos que se le atribuían al expresidente. Los contrainterrogatorios de la defensa fueron débiles. Me refiero a los contrainterrogatorios a los testigos que presentó la fiscalía. Y el argumento final con el que cerraron el juicio, su participación en el juicio, también fue débil.
Vamos, Mike, ¿qué opina de esto? Si tiene algo que agregar. Bueno, yo creo que todos esos son errores que cometió la defensa, pero nunca estuvieron preparados. Eduardo, usted se acuerda que 2 meses antes de que comenzara el juicio, estaban tratando de delatar el juicio porque no estaban preparados. Okay. Entonces, yo creo que no llegaban a la corte ya cuando se inició el juicio y no estaban preparados. Siempre le reclamaba el juez Castel a Colón, porque Colón le estaba pidiendo tiempo para preparar sus notas, para hacer las preguntas, y no hablaba, se le olvidaba mucho de las fechas, de nombres, y aparte de eso comenzaba a hablar de ciertas cosas y el jurado perdía el interés de lo que estaba diciendo la defensa. Ok, entonces le hemos agregado aquí falta de preparación, ¿le parece, Mike? Sí. Falta de preparación. Los testigos me refiero, o nos referimos aquí a los 3 testigos que llevó la defensa, que fueron 3 militares, 2 activos y 1 retirado. Luego, al hecho de que el expresidente, como desde un principio lo dijeron ustedes aquí, tanto el abogado Duarte, el abogado Madrid, como Mike, de que iba a ser un error que él subiera. Luego que no estructuró una teoría del caso para desvirtuar los cargos, sino que se desvió, como que la fiscalía hizo que se desviara, como explicaban ustedes antes, desviara la defensa a otras cosas que a tratar en efecto de desvirtuar los cargos por los cuales era acusado el expresidente. Los contrainterrogatorios fueron débiles, incluso hubo un contrainterrogatorio que no lo hicieron, que fue a la agente de la DEA, que allá a última hora estaban queriéndolo hacer, cuando ya el jurado estaba deliberando. El argumento final débil y lo que agregó Mike, falta de preparación. ¿Agregaría algo usted? Bueno, aquí para mí el primer error es irse a juicio. Para mí es el error más grave porque no tenía la preparación. Mike. No, totalmente, totalmente. El primer gran error es haber sido a juicio. Sí. Apúntemelo, por favor, como el primer error. Ir a juicio. Ir a juicio, el primer error. Y le digo por qué. Porque si usted no tenía la preparación, como dice Mike, y es acertado, o sea, usted no podía desviar la atención al criterio y a su estrategia de defensa que ya era conocida. Es más, fue el mismo argumento inicial con el argumento final. Y lo peor de esto es lo siguiente: ¿cómo es posible que usted me quiera desvirtuar una prueba que ocurrió en un lugar como el Paraíso Copán y usted ni siquiera conoce el Paraíso Copán? Usted ni siquiera sabe a qué distancia queda el Paraíso Copán de la cabecera departamental del departamento de Copán. O sea, ¿por qué? Porque el abogado tuvo que haber venido a Honduras aquí. Y cada prueba, ir refutándolo, cada testimonio donde pudiese haber salido mencionado su cliente, en este caso, Juan Orlando Hernández, que ya lo sabía desde hace 2 años, más, creo que es 4 años, 5 años que dieron estas declaraciones, ya las sabían. Entonces, mínimo, el señor Juan Orlando Hernández con su familia debió estar preparando para votar todos esos argumentos y tener una prueba sólida, lista. La defensa sabía qué testigos iba a presentar la fiscalía. Claro, ya sabía. ¿La fiscalía sabía qué testigos iba a presentar la defensa? No, la defensa no, la fiscalía no sabía en todo caso de cuál iba a ser el argumento de ellos, pero esas declaraciones de estas No, pero personas, sabía, por ejemplo, la fiscalía que iban a llegar estos 3 generales. Sí, ellos ya sabían, pero lo saben no con la anticipación que tenía conocimiento la defensa de estas declaraciones. O sea, los Rivera Maradiaga, en el caso sí, porque de lo mismo Rivera Maradiaga, el mismo Fabio Lobo, el mismo Alexander Ardón, el mismo contador dieron su testimonio en el caso de Tony Hernández, en el juicio de Tony Hernández. Ya habían declarado, entonces usted lo que tenía que hacer es votar cada posible Ya mención. sabían que iban a decir lo mismo que dijeron en el juicio de Tony Hernández. Claro. Fueron los mismos testigos. Fueron los mismos. Entonces, ¿agregaría algo más aquí? Mire, Perdón, para usted este fue el gran error. Sí, ir a juicio, porque no tenía la preparación. Y usted dice, en vez de ir a juicio, se debió haber declarado Sí, culpable. yo hubiera buscado la negociación como sea. ¿Algo más usted le agregaría? Mire, voy a agregar 2 cosas, Edgardo. Es que mire, para poder la primera esencia de una defensa de un acusado en Estados Unidos es estar debidamente preparada para una estrategia de negociación. Esa es una de las principales virtudes que debe tener la defensa. Debe de buscar la negociación, porque ir a juicio es sumamente complicado.
Prácticamente ahí usted lleva el 90% de perder con los fiscales federales. Pero ¿qué pasó en el otro lado? No sé si lo harían o no, lo desconocemos. Sí. Pero yo siento también que él no se declaró culpable porque seguramente a la Fiscalía Federal no le fue atractivo alguna oferta que tuvo por parte de la Fiscalía Federal. ¿Por qué? Porque entonces, en una negociación, si usted es Juan Orlando Hernández, ¿qué le va a ofrecer? No, lo que pasa que... ¿Qué le va a decir? Si es el mire, fíjese que, por ejemplo, yo le puedo decir que tales alcaldes o que tales diputados... ¿Y se le dice a la Fiscalía que ya lo sabe? Y la Fiscalía Federal le dice, no, ya lo sé. Pero en Estados Unidos... ¿O no son de interés mío? Pues sí. En Estados Unidos, y se lo digo, Edgardo, entre menos que ellos se vayan a juicio, para ellos mejor. Porque la justicia es la base principal, es la justicia negociada, sí. Es el espíritu pero para mí un error es no buscar la negociación. Ahí, y usted puede leer, Edgardo, cualquier literatura. O sea, cuando dice no buscar negociación, es un error. Es haber ido a juicio. Claro, se fueron a juicio. Muy bien. Entonces, ese es el primer error, porque una defensa debe estar preparada, porque la justicia de Estados Unidos, se lo reitero, es justicia negociada. ¿Y lo otro? Y ahí debió. Y el segundo argumento, y el segundo tema que yo le quería aclarar un poco más a usted es el argumento final débil, porque yo siento que hay que agregarle un poquito más para que su enorme audiencia lo pueda saber. ¿Sabe cuál fue el problema? Que lo mismo que dijeron al inicio fueron a decir al final. Era una narrativa de un cuento. Y en los juicios no son cuentos, Edgardo. Usted está jugando en cada juicio donde uno defiende a su cliente, se juega la vida de su cliente con la libertad. ¿Y qué pasó en ese caso? Nunca hablaron, Edgardo, nunca se dirigieron también bueno, no hubieron testigos. Los testigos que tuvieron, esos testigos no sirvieron de nada. Es decir, cuando nos referimos aquí a los testigos, me refiero a los tres. Sí, pero dos fueron. A los tres militares. Sí, pero dos casi fueron de carácter, Edgardo. No dijeron nada, no fueron a desvirtuar la conspiración. ¿Qué habrá pasado? Ustedes que son abogados y expertos, ¿qué habrá pasado que no tuvieron buenos testigos? Falta de preparación. Ahí está. Falta de preparación. ¿Falta de preparación? Sí. ¿O será que nadie quiso ir a testiguar, a dar testimonio No, allá? y esa es otra cosa, que la Fiscalía Federal acorrala de una manera que le quita hasta la visa a todo. Es decir, parte de la negociación que usted hace, por eso yo le digo, y se lo digo enteramente, toda persona que va a Estados Unidos y que los federales lo acorralen, se declara culpable. Sí. Nadie. O sea, usted puede preguntarle a personas que han estado presas en Estados Unidos. O sea, que usted cree que, por ejemplo, los tres señores que llegaron como testigos de la defensa no sirvieron de... No, pareciera que nunca habían hablado con ellos. No, y el primero que llegó... Pareciera que el primero que llegó, que era el edecán del expresidente, fue un desastre. Más bien fue a decir que en efecto que sí se reunían en graneros nacionales y que allí estaban... No, entonces mire, para que hermano. Para que quiero... que sabía que el señor Hernández, Tony Hernández, tenía relación con amistades. ¿Para qué quiero testigos así en un juicio? Me limitó a contrainterrogar. El señor Barrientos, por ejemplo, el jefe de la Fuerza Aérea, dijo que de 2004 a 2015 no hubo radares militares. Contradiciendo lo que dijo Juan Orlando, porque Juan Orlando dijo que sí habían comprado. Y habían invertido. O sea, que no abonaron a la defensa. No, nada. Más bien, si podemos valorar en algo, lo perjudicaron. Ok. Entonces, resumimos, por favor, los errores de la defensa. De nuevo. Aquí está. Ir a juicio, no buscar negociación. Sí. Luego los testigos, el testimonio del expresidente Hernández, que la defensa no estructuró una teoría del caso para desvirtuar los cargos. Sí. Los contrainterrogatorios fueron débiles. Sí. El argumento final fue débil. Sí. Y, como decía Mike, desde el principio hubo una falta de preparación. Sí, y solo cerrarle aquí, Edgardo. Usted vio cuando ellos estaban mal preparados, porque en los contrainterrogatorios tampoco le apuntaban a desvirtuar la conspiración y los cargos con armas. Se pusieron a hablar de elecciones en Honduras, se pusieron a hablar de la gente que habían matado estos narcotraficantes confesos, se pusieron a hablar de cosas periféricas y perdieron su tiempo. Mala defensa la que tuvo el presidente. Muy bien. ¿Coincidimos aquí, Mike, con todo esto? Sí, yo estoy de acuerdo. Y la otra cosa que hizo la defensa, Edgardo, es que estaban tratando de crear una ilusión, por ejemplo, diciendo que Juan Orlando se reunía con el Comando del Sur, John Kelly, que visitaba o tenía visitas, o él iba a visitar a oficiales, que eso no tenía ningún impacto para el jurado, porque eso no demuestra nada. Entonces, podemos poner aquí que
¿cómo podríamos, eso que dice Mike, resumir eso que dice Mike? No, es que, Que cuando eso hace referencia, Mike, a las fotos, a las reuniones, que con Mike Pence, que sí, con... que el hecho de la relación con ¿La Estados relación? Unidos no le funcionó. Es que ahí es una teoría del caso mala, para desvirtuar cargos, mala Pero ¿cómo estructurada. lo podemos agregar? Y que Para mí fue un error enfrascarse en la relación que tuvo con Estados Unidos. error, Sí. como puntualizar, Puntualizar, o sea, utilizarla como fortaleza, porque esa era la fortaleza de la defensa. Sí, es que- de decir que nos reunimos con Mike Pence, con el señor John Kelly, con el presidente puntualizar Obama, en relación con Estados Unidos. con Estados Unidos. ¿Con Estados Unidos? Sí, con Estados ¿O con expresidentes? No, con Estados Unidos. Es que Prácticamente mire, de Estado a Estado. Es que sabe cuál fue el error, que esas reuniones no eran porque le fueron a Orlando Hernández, esas fueron reuniones del presidente de la República. Era O sea, de gobierno, es eran de gobierno, sí. de gobierno, un error. Puntualizar en la relación con Estados Unidos, como dice Mike, que con esta foto y que como con esta fortaleza foto. de la defensa. ¿Perdón? Puntualizar relación con Estados Unidos como error. fortaleza de la defensa. Como fortaleza de la defensa. Sí. Eso fue un errorazo. Sí, por eso. Gracias, Mike. Malísimo. Gracias, Mike, por ese dato. ¿Hoy sí estamos, Mike? Sí, yo totalmente. Ok, resumimos entonces los errores de la defensa, según nuestros expertos. Ir a juicio, no buscar una negociación. Los testigos que presentó la defensa. El testimonio del expresidente Hernández. No estructuró una teoría del caso para desvirtuar los cargos por los cuales era acusado. Los contrainterrogatorios fueron débiles. El argumento final fue débil. Había una falta de preparación y puntualizar en la relación con Estados Unidos como una fortaleza de la defensa. De acuerdo. ¿Estamos? Sí. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Muy bien, estamos en vivo. Son las 9 de la noche con 34 minutos. Antes de continuar, quiero saludar muy afectuosamente, con mucho cariño, al doctor José Luis Chavarría, el doctor en farmacia José Luis Chavarría, y a su familia, que hoy estaban en una despedida de Fabiana Gamero, futura periodista deportiva, así que la esperamos aquí en Televicentro, por supuesto. Y a sus padres, doña Ligia Cáceres y a don René Gamero. Así que felicitaciones a Fabiana, a su familia y al doctor José Luis Chavarría por ese deseo y por ese apoyo que le están dando a Fabiana, por sacar su carrera en el exterior, prepararse y venir a Honduras para dar lo mejor de su talento y de sus capacidades. Muchas gracias. Un saludo muy afectuoso y especial para ellos. Bueno, dentro de todo esto, a la hora de haberse dado a conocer el veredicto de culpabilidad, Damián Williams dio una declaración. La directora de la DEA dio una declaración, el fiscal general de Estados Unidos dio una declaración. Damián Williams es el fiscal para el Distrito Sur de Nueva York. Y póngame, Dorina, en pantalla completa lo que dijo Damián Williams, para que luego Mike y los abogados hagan una rápida interpretación y lectura de lo que dijo. Juan Orlando Hernández tuvo todas las oportunidades de ser una fuerza para el bien en su Honduras natal. En cambio, optó por abusar de su cargo y de su país para su beneficio personal y se asoció con algunas de las organizaciones narcotraficantes más grandes y violentas del mundo para transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Tengo la más sincera esperanza de que esta convicción envíe un mensaje a todos los políticos corruptos que considerarían un camino similar, elegir de manera diferente. Mi oficina no se detendrá ante nada para investigar y procesar a los responsables de enviar veneno a esta comunidad, sin importar su estatus o poder político. ¿Hay algo que interpretar? ¿Hay algo que agregar, don Mike? Sí, simplemente él está mandando un mensaje a otras personas, a políticos, sea lo que sea, que si se meten o abusan su poder para meterse al narcotráfico, entonces van a seguir los pasos y van a tratar de desarrollar una investigación con pruebas contundentes para hacer más acusaciones. Y como siempre he dicho, esto no fue una conspiración nada más de Juan Orlando, de Tony Hernández, de Giovanni Fuentes. Entonces hay muchas personas que están involucradas. Y yo creo y siempre he dicho
que va a venir más acusaciones formales contra de políticos, empresarios, miembros de las fuerzas de seguridad. Momentito. Mike Vigil está diciendo esta noche que luego de este caso del expresidente Hernández vendrán acusaciones con solicitud de extradición de más políticos, empresarios, gente con autoridad en el país, es decir, gente vinculada a instituciones como la policía, por ejemplo. Sí, porque en el caso, en el juicio de Juan Orlando, se mencionaron políticos 2 o 3 veces, diferentes testigos. Entonces, sabemos perfectamente bien que esto fue una conspiración donde Juan Orlando corrompió a muchas personas para lavar sus activos, para proteger cargamentos que venían procedentes de Colombia y también de Venezuela, que pasaban por Honduras. Y también ahora lo que estamos viendo es que Honduras no nomás es un punto transitorio de toneladas de cocaína, pero ahora está produciendo cocaína y se están encontrando más laboratorios. Muy bien. Y eso, Edgardo, es consecuencia de Juan Orlando y lo que hizo él. Gracias, Mike. ¿Algo que decir sobre esta advertencia, sobre esta declaración de Damián Williams? Bueno, creo que a buen entendedor, pocas palabras. Creo que fue contundente y la palabra corrupción, que es un tema de administración pública, va enmarcada en esa declaración de Damián Williams. Hoy leí un artículo de Oscar Estrada y me llamó la atención una frase que decía: Estados Unidos ataca al poder político que fortalece al crimen organizado. Eso ocurrió, entre otras cosas, en el caso de Juan Orlando Hernández. Esa es la teoría de ellos. Y la otra situación... Estados Unidos ataca al poder político que fortalece al crimen organizado. Don Edgardo, aquí lo dijimos. Por eso en su hace programa. referencia a políticos corruptos. Aquí ¿verdad? lo dijimos en su programa, que Estados Unidos estaba mandando un doble mensaje con este juicio. Un tema era enjuiciar al expresidente Hernández por la situación en que había incurrido él, pero un segundo era mensaje a los políticos de este país, que tienen que cambiar. Y ahí se los dijo contundentemente él, si siguen haciendo lo mismo... No, y dice, sin importar su estatus o poder político. Por eso les está diciendo un mensaje a los que están en el gobierno y a los que ya fueron también. Que no importa lo que, si siguen haciendo algo de esa magnitud y ofende la ley federal de Estados Unidos, los va a alcanzar el brazo del Departamento de Justicia. Yo quiero pensar, Edgardo, porque yo la vez pasada hice un análisis con usted de que Estados Unidos esta vez sí quiere ayudarnos a nosotros a combatir la corrupción. Que esta vez sí Estados Unidos nos va a ayudar como ese socio, como ese amigo que hemos tenido durante tantos años. Porque yo me pongo a pensar, si tu socio, tu amigo, te está diciendo que estos son corruptos y no haces nada, entonces no nos está ayudando en absolutamente nada. Entonces, ¿cuánto es el nivel de progreso que hemos tenido nosotros siendo socio, amigo estratégico de Estados Unidos? Hemos superado, somos un país tercermundista con esta alianza. Entonces, yo quiero pensar que en este momento Estados Unidos dice, señores, se acabó la corrupción, no voy a permitir que le roben al pueblo. Pero ¿quiénes deben de poner las bardas en remojo después de lo que ha pasado con el expresidente Hernández y luego de este mensaje? Desde la persona que trabaja en el aseo de las instituciones del Estado hasta el más alto nivel que llega hasta el presidente de la República. Y es un mensaje global también, Edgardo. Hay un mensaje para el sector empresarial, privado también. Aquí se vio, entonces están hablando de forma general, porque recuerde que una cosa es, hablan de estatus, el estatus del sector privado y poder político también lo puede tener el sector privado. Entonces aquí hablaron de forma general. Vamos, y creo que a donde van ellos, este mensaje, Ricardo, es, quieren desarticular a los actores corruptos que hay en Honduras, que han recibido dinero del narcotráfico y han infiltrado las instituciones de gobierno, porque a ellos les preocupan esas cosas esenciales, Edgardo, que la gente no se vaya, se quede aquí para que sea un mejor país. Vamos, la siguiente pregunta que tenemos en la agenda, y esta es una respuesta rápida, ¿qué resultado tendrá la apelación que ha anunciado la defensa que presentará en el caso del expresidente Hernández? ¿Qué resultado tendrá esta apelación? Para mí, si tienen los mismos actores, en este caso la defensa va a tener los mismos resultados que la de Tony Hernández. O sea, no va a tener ningún efecto. Edgardo, la apelación federal
en Estados Unidos es un recurso eminentemente técnico. Usted no puede ir a alegar lo que ya no hizo en el juicio, eso ya es cosa juzgada. Si usted en la apelación se le permite por criterios muy tecnicismo, muy básicos, o sea, ha violentado un derecho constitucional del ahora del condenado, pero recuerde usted que el caso de Tony Hernández fue la misma prueba, la misma evidencia, llegó a su condena y la apelación fue rechazada. Mike, ¿cuál es el futuro de la apelación que va a presentar la defensa del expresidente Hernández? Va a ser cero, Edgardo, porque van a tener que enseñar que el gobierno cometió errores en el juicio y yo no miro nada de eso. Entonces yo no creo que va a llegar a nada en un tribunal de apelación. Muy bien. Quiero aprovechar un minuto, por favor, para presentar una entrevista, un segmentito de una entrevista que se le hizo aquí al general Savillón en 30-30, donde él dijo, mira, aquí estuvo el Chapo, donde dijo, a mí me sacaron por capturar extraditables. Y dijo otras cosas hace 2 años, aquí en 30-30. Por favor, lo recordamos. ¿Usted cree que a esas capturas de extraditables, que por esa captura de extraditables que usted lideró como jefe de la policía, director de la policía, le pidieron la renuncia? Sí, ese tiene que ser el fondo, porque no vio otra causal. ¿Estaban aliados con ellos? Bueno, lo está demostrando los juicios, no lo digo yo. Usted escuche los juicios. Sí. ¿Cierto o falso? Ahí están demostrados con una investigación sólida y firme que nosotros la teníamos también y la estábamos trabajando en común. O sea que el tiempo al final, general, después de estos 6, casi 7 años que usted no estuvo aquí en el país, les dio la razón. Así es, y son juicios reales, condenas reales, y entonces eso confirma que esa fue la tesis. Y bueno, y se menciona en un juicio también el compromiso de mi institución como parte del cumplimiento de una banda criminal. Eso está escrito en el juicio. Entonces de ahí viene mi institución. O sea, no tengo que decirlo, sino que ahí está en el juicio, expresado por un diálogo que tenía el señor Ardón, Alexander Ardón. Ahí está expresado en el juicio de Nueva York. Entonces, eso fue una situación que venía de Guzmán Loera, alias El Chapo, que era una promesa y que yo estaba afectando y que me iban a quitar del cargo. ¿El Chapo, eso es escrito? ¿El Chapo vino aquí a Honduras? Sí, vino. Vino él y varios enviados. También porque hay otros mecanismos para cuestiones menores, venían, pero representantes o otras estructuras otros soldados, digamos, en materia de la mafia. ¿Y con quiénes se reunían esta gente? ¿Con quiénes se reunía el Chapo aquí en Honduras? Bueno, ya saben, los actores de interés, y eso pronto lo va a saber la justicia en juicio. La población cuando se manifiesta en el juicio, perdón. Su salida entonces, general, ahora lo entiendo, se debió a una especie de represalia por usted estar capturando a los extraditables. Correcto. Tremendo, ¿eh? No, tremendo. Bueno, confirma el hecho de que... todo. Eso fue en 2014, más o menos. De 14 fue que salió, correcto. Que dijo que había estado el Chapo Guzmán. ¿Qué dijo el Chapo Guzmán? El general se encargó de la captura de Don H, del Negro Lobo y los Valle Valle. Los Valle Valle, sí. Pero fíjense, hay una declaración muy parecida a esta, pero más directa todavía. Desgraciadamente, son personas las que están al frente de organizaciones criminales. En este caso, era un expresidente que es sometido a la justicia. Cuando ya los tribunales emitan la sentencia condenatoria, ahí, ya como dice, yo estoy en ese campo realizado como profesional de policía. La estructura del Estado no estaba permeada, como le dije, y no era proclive o adecuada para que un funcionario de abajo de justicia, el primer escalón de justicia, podría optar a desarticular los máximos del Estado. Entonces, en este caso era del Ejecutivo, para mí representa un trabajo pues, de justicia y un éxito. Entonces, para mí es, como dice, el mundial. El mundial para que tener la copa
en el sentido profesional, me refiero, no en el sentido personal. Dijo que él se va a sentir, hace 2 años, o fue en abril de 2022, que se iba a sentir realizado como profesional cuando se diera una sentencia condenatoria. Ya se dio la sentencia condenatoria. Hizo referencia a que el expresidente era el líder de esa organización criminal. Tengo un mensaje del exministro de Seguridad, don Ramón Savillón, y dice lo siguiente: misión cumplida, pueblo mío. Dios es poderoso y su justicia para siempre. He ahí su copa de justicia. Esa es la reacción del exministro o el exsecretario de Seguridad, Ramón Savillón, que fue separado de su cargo cuando él comenzó con capturas de extraditables. Misión cumplida, pueblo mío. Dios es poderoso y su justicia para siempre. He ahí su copa de justicia. Él era de los hombres más informados de este país. Él era el director general de la policía. Estaba totalmente informado de qué es lo que estaba pasando en el país. Y lógicamente las ejecutorias de él no gustaron. Y lo que él habló después, con su entrevista con usted, ratificó todo lo que hemos escuchado ahora en el juicio. Así lo dijo, el pueblo se va a dar cuenta ya durante el juicio. Y así fue, abogado Duarte. Sí, no había otra. Yo desde el momento ¿Se imagina que don Ramón Savillón hubiera sido testigo allá de la fiscalía? No, pudo haber sido. Pudo haber sido porque él participó. Sí. Y como le vuelvo a decir, Edgardo, el hecho de que ya el gobierno de los Estados Unidos le presente una solicitud de extradición a un expresidente, no la va a presentar así nomás. O sea, no es que va a decir, solo vamos a ponerlos un poco nerviosos y al final vamos a emitir una sentencia absolutoria o de no culpabilidad. ¿Qué sentencia aplicará el juez Kevin Castle? Porque es el juez Kevin Castle el que va a decidir la sentencia. Momentito, vamos a un corte comercial, ya volvemos. Muy bien, son las 9 de la noche con 52 minutos, tenemos 8 o 9 minutos para despedir el programa. 2 temas. El primero, ¿qué sentencia aplicará? Porque quien define la sentencia es el juez Kevin Castle. De hecho, ya decidió en esta conspiración, decidió 2 sentencias. Pongamos por favor cuáles son 2 sentencias que ya decidió. Bueno, el juez Kevin Castle ya sentenció el 30 de marzo de 2021 a Juan Antonio Hernández a cadena perpetua más 30 años. Y a Giovanni Fuentes el 8 de febrero de 2022 también a una cadena perpetua más 30 años. Las próximas sentencias del juez Kevin Castle será a Mauricio Hernández Pineda, que se declaró culpable. Esa sentencia se va a definir el 2 de mayo de 2024. Y el 25 de junio de 2024 a don Juan Carlos Bonilla, que también se declaró culpable. Al expresidente Juan Orlando Hernández, el juez Kevin Castle va a anunciar su sentencia el 26 de junio de 2024. Ahora, una pregunta que hacía un amable televidente. Si él se hubiera declarado culpable, al igual que Mauricio Hernández Pineda y Juan Carlos Bonilla, ¿cuál podría haber sido la condena contra el expresidente Hernández? 20-25 años de prisión. Pero negociado. Negociado. ¿Qué es lo que le espera a ellos, más o menos? No, ellos van a tener inclusive una pena menos. Menos. ¿Ellos podrían tener más o menos? 15 años. 10, 15 años. Entre 10 y 15 años. Sí. 15 años. ¿Y él? Él, ahorita en este momento... No, digo, si se hubiera declarado culpable. Tal vez 15 a 20 años también. Exactamente. O sea, la posición que tienen ellos, Mauricio Hernández ahorita están en la gloria. No mira que el exdirector... Bueno, la gloria entre comillas. No, pero para cadena perpetua. ¿No recuerda que el exdirector de la policía, el señor Bonilla, dijo, me llegó una oferta de la noche, Dios me iluminó y la acepté, dijo? Sí. Claro. Bueno, ahora entonces veamos cuáles son los delitos y cuáles son las penas en el caso del expresidente Hernández. Lo ponemos, por favor. Por ejemplo, el cargo 1, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. La sentencia puede ser mínima obligatoria de 10 años a máxima de cadena perpetua. El otro, el de usar e importar ametralladoras y dispositivos, etcétera, etcétera, este tiene una sentencia mínima obligatoria de 30 años y máxima de cadena perpetua. Y el tercero, conspiración para usar y portar ametralladoras, etcétera, etcétera, sentencia máxima de cadena perpetua. En su opinión, abogado Marlon Duarte, ¿cuál podría ser la sentencia que aplicará al expresidente Hernández el juez Kevin Castle? A mí me parece que ahí va a dar 2 cadenas perpetuas y 30 años. 2 cadenas perpetuas y 30 años. Y 30 años. ¿Usted? Coincido, ya lo expresamos anteriormente. 2 cadenas perpetuas más 30 años. Sí. Don Mike Vigil. Bueno, estoy seguro que le van a dictar una cadena perpetua, pero
si le dan 2 cadenas perpetuas, nada más va a ser simbólico, porque con una cadena perpetua nunca va a salir. Cuando dicen no va a salir, ¿es que lo trasladan a una cárcel de máxima seguridad? Sí. Ya una vez con la sentencia, y de ahí, y las condiciones es que no ven a la familia. Ellos a los 30 años tienen derecho a una revisión. Tienen derecho ¿A los 30 años? A los 30 años. ¿Cómo funciona eso, abogado? Es que depende, cuando le ponen la condición de sin libertad condicional, o sea, sin tener la opción de libertad condicional, o sea, no va a ser revisada nunca la sentencia. En este caso podría tener la opción, que no es tan bien, que pues posiblemente que lo den. Una persona, Mike, condenada a cadena perpetua, o sea, ¿muere en la cárcel? Sí. ¿Mike? Sí, porque no va a salir, y luego Juan Orlando tiene como 55 años, y aunque le dictaran 40 años nada más, eso para él yo creo que va a ser una cadena perpetua, pero dictándole una cadena perpetua, te garantizo, nunca va a salir. ¿Y una persona con cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad tiene derecho a visitas? Sí. ¿De familia y eso? Sí. Todo. Acuérdese que por la cadena perpetua y por los 30 años más, él va a una prisión de máxima seguridad. O sea, hay máxima seguridad, intermedia y mínima. Entonces, cuando la persona es condenada a cadena perpetua más 30 años, ya Juan Orlando Hernández se convierte en un número. Ya él básicamente se controla por medio de ese número, y si el familiar lo va a ver, tiene que poner ese número ahí. Y ese número, de acuerdo a los años que le ponen a ese número, es que lo mandan a esa cárcel de máxima seguridad. Y ahí es responsabilidad del Buró Federal de Prisiones ya. Ya pasa a manos de ellos. ¿Se necesita aprobar una ley de extradición, sí o no? ¿Por qué? Sí, estoy de acuerdo, porque no podemos nosotros estar extraditando personas con un auto acordado, que los autos acordados en la Corte Suprema son para asuntos estrictamente internas, porque el que le es competente para legislar es el Congreso Nacional. El auto acordado es algo sumamente administrativo, para eso se utiliza, pero yo sí creo que hay necesidad de regular el procedimiento de extradición en la ley procesal, en el Código Procesal Penal. Ahí debería estar un capítulo en donde están los procedimientos especiales, hablar del procedimiento de extradición y calcar ese procedimiento, mejorarlo un poquito, efecto de que el país requirente tenga ahí un abogado y que pueda mostrar la prueba. Pero no con el efecto de entrampar, de condicionar. A mí no me gusta el papel de crear una ley de extradición, porque ya he escuchado rumores por ahí que quieren utilizar la ley para dejar engorrosa la extradición y que sencillamente pueda parar un poco ese tema. Ya lo he escuchado en los círculos políticos, pero sí estoy de acuerdo que el procedimiento debe de regularse lo adversarial, el debate, en un procedimiento regulado en el Código Procesal Penal, porque no hay que discutir temas sustantivos. Los principios procesales están en el Código, lo que hay que hacer es un capítulo donde se regule el procedimiento nada más, porque en la ley, Edgardo, puede estar la trampa. Quien hace la ley hace la trampa. Sí. Mejor no tocar eso. Quien hace la ley lo si el auto acordado ha funcionado, mejor y no hay ambiente en este momento para eso. Los políticos que se quieran meter a ese tema y quieren retrotraer eso, el pueblo lo puede vengar en las urnas. ¿Algo sobre eso, Mike? Sí, mira, extradición para mí es muy importante, simplemente porque siempre ha dicho que sacas a estos individuos, ya no tienen acceso a su infraestructura criminal, ya no pueden sobornar, ya no pueden amenazar. Lo que me preocupa, y lo dije después de que comenzaron a salir nombres en el juicio, que va a haber algunos políticos que van a tratar de evitar extradición, por ejemplo, de Honduras, y lo estoy viendo, y posiblemente con el fiscal que pusieron los políticos, y está diciendo, pues vamos a abrir líneas de investigaciones contra de todos los que fueron nombrados. Eso es una posiblemente táctica para decir, si llegan a solicitudes de extradición, nosotros lo estamos investigando, nosotros nos vamos a buscar aquí en Honduras, así como lo hicieron en Colombia durante la temporada de Pablo Escobar, el cartel de Medellín y otros carteles. Muy bien. Mike, muchas gracias por habernos acompañado en todo este tiempo. Agradecemos mucho
su disposición a colaborar aquí en 3030, en Noticieros Hoy Mismo. Gracias también al abogado Marlon Duarte y gracias también al abogado Kenneth Madrid. Infinito agradecimiento para ustedes. Muy amables. Gracias. Gracias a usted, don Edgardo. Gracias, Mike. Gracias, thank you. Gracias, señor. Estamos en contacto siempre, Mike. Claro que sí. Muy bien. Gracias a ustedes, amables televidentes. Buenas noches y que estén bien.